Sean bienvenidos a aquellos que nos están acompañando a través de la 94.9 y de las redes sociales, como también nuestros hermanos aquí presentes. Gracias por estar. Míralo el que tenés al lado y decirle, qué bueno que viniste. Hoy quisiera hablarles de algo que la verdad tiene que ver justamente con el hecho de hablar, ¿sí? Porque, vamos a ser sinceros, una de las cosas que tenemos en particular los seres humanos es la capacidad de comunicarnos a través de hablar. Algunos hablan mejor que otros, tienen más habilidad, más capacidad, un léxico distinto, más palabras para expresarse. A otros nos cuesta mucho expresarnos, ¿sí? Pero lo cierto es que muchas veces esas palabras tienen que ver con algo que llevamos por dentro, con algo que queremos comunicar, con un mensaje que queremos dar hacia otra persona. Estos mensajes muchas veces tienen que ver con los sentimientos con los que están acompañados. No sé si les ha tocado en algún momento que le llegaran mensajes de textos donde uno dice, wow, no sé si me lo está diciendo enojado o si no sé cómo interpretarlo del todo. Como evidentemente no se puede expresar directamente, lo que han hecho, bueno, es utilizar los emojis, ¿no? Entonces un dedito, una sonrisita, un muñequito, alguna cosita que exprese lo que uno está tratando de decir. Ahora, a su vez, tenemos que entender de que hay algo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra manera de comunicarnos, que tiene que ver justamente con esa capacidad que estaba justamente en Él, en el Señor, en Dios, en Jesús. ¿Sí? Ustedes saben que una de las cosas que la palabra de Dios dice es que Él puso poder en nuestras lenguas, ¿sí? En nuestra boca. Poder para edificar como para destruir. La capacidad de poder hacer que una persona se sienta mejor o no. La capacidad de poder afectar la vida de los demás con una simple palabra. La capacidad de poder movilizar, dice la palabra de Dios, que si tuviésemos fe y mandáramos a que una montaña se movería. Y así como Jesús usó su palabra, tanto como para calmar a la tempestad, también la usó para resucitar. No sé si recuerdan que la historia de Lázaro, ¿recuerdan? Mandaron a llamar a Jesús diciéndole que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Y el Señor se tardó mucho tiempo en ir. Y cuando llegó, el Señor, evidentemente dolido por toda la situación, dice la palabra de Dios que lloró, pero que también pidió de que lo ayudaran y que movieran la piedra. Y bastó su palabra solamente, el llamarlo, el decirle, Lázaro, ven y sal, para que Lázaro recuperara la vida. Y así atado y todo como estaba, como ya lo habían enterrado, se levantara y saliera de ese lugar, saliera de la tumba. Y entendiendo esto, tenemos que saber de que nuestra palabra tiene poder, ¿sí? La palabra tiene un poder sumamente importante y afecta a nuestras vidas. Así como Jesús, por su palabra, levantó a Lázaro, así nosotros también
podemos hacer efectivas las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que diciendo cosas negativas nunca vamos a alcanzar una victoria. Si usted sale a la calle diciendo, bueno, sé que me van a chocar, sé que hoy voy a tener un accidente, sé que algo me va a pasar hoy, ¿qué cree que le va a suceder? Lo que ya autoproclamó, lo que ya usted dijo que le iba a suceder. Y esto es muy cierto, pero a la vez tenemos que entender de que Dios nos advierte justamente de esto. Miren lo que dice Proverbios 6:2. Dice así: te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso de los dichos de tus labios. Amados, yo sé que los pensamientos negativos pueden llegar a tu vida, ¿sí? Que en algún momento puede suceder que digas, bueno, me voy a quedar sin trabajo, esta enfermedad parece que es más grave de lo que es. Pueden llegar pensamientos a tu vida negativos con respecto a tus relaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Pero el problema es cuando pasan el umbral de tus labios, cuando empiezas a declararlo, cuando empiezas a decir las cosas. Porque es allí cuando empezamos a utilizar, a atarnos a los dichos de nuestros labios. Cuando empezamos a quedar atados por aquellas cosas que hemos declarado en nuestras vidas. En muchas ocasiones, mi mamá tenía una frase muy célebre aquí en la iglesia, que decía, calladito te ves más bonito. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y en realidad justamente tenía que ver con esto, tenía que ver con que si no había algo bueno que decir, era mejor el silencio. Una de las partes primordiales de una buena comunicación también es el silencio. Y déjenme decirle, el silencio a veces es incómodo. Estamos charlando, los dos nos callamos y ¿qué hacemos? Nos miramos. Puede ser incómodo, ¿sí? Y una de las cosas que nos incomoda, no solamente el silencio en una comunicación entre personas, sino son los silencios que a veces tiene el Señor para con nosotros. Amén. Porque en algún momento hemos recibido promesa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero inmediatamente después empezamos a sentir un silencio. Empezamos a sentir, wow, que Dios no me está hablando tanto, como que no estoy sintiendo tanto su presencia, no sé qué está pasando, algo raro, ¿sí? Y la promesa del Señor, bueno, yo ya la estaba esperando que se cumpliera, y pasa el tiempo y empiezo a tener miedo. Empiezo a tener miedo, o sea, de esa fe que yo tenía en la palabra de Dios, con el tiempo empieza a sentirse distinto, empieza a sentirse a miedo. ¿Recuerdan qué era la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿el miedo qué es? Es temer algo que aún no ha sucedido. Es temer a una posibilidad. ¿Vieron que se parecen? Entonces, ahí hay una cuestión. Cuando esos silencios llegan a nuestras vidas y empezamos a decir, bueno, pero es que esta enfermedad ya tendría que haber acabado, es que el Señor, ya llevo varios meses sin trabajo, y es que, bueno, estoy orando y estoy
todos los días, pero esto no sale adelante, empezamos a tener miedo. Míralo al que tenés al lado y hacele. Quickie, miedito. ¿Por qué? Porque definitivamente los silencios son incómodos, pero en esos momentos son los momentos cruciales. Quería mostrarles. En la palabra de Dios, en Lucas 1, habla la palabra de Dios de que estaba Eliseo, profeta, y hablaba el Señor con este profeta y le dijo algo particular. Le dijo Jeremías, el Señor le dio una palabra y le dijo: tú tienes que ser profetas a las naciones. Y Jeremías tuvo miedo. La palabra de Dios dice de que el Señor le contestó diciendo: yo soy muy joven, manda a otro, yo soy muy joven, no puedo ir. Ahora el Señor lo detuvo y le dijo: no digas que eres muy joven, porque a donde tú vayas, a donde quieras que te mande, tú irás. El Señor sabía que tenía poder en su palabra, y antes de que dijera algo que no esté bien, algo que lo atara, le dijo: cállate, no digas nada. Y esta situación se repite de vuelta en otras circunstancias. ¿Recuerdan a Josué? Josué, en el momento de la conquista, cuando pasan hacia la conquista de Jericó, el Señor le da una estrategia y le dice: oye, lleva al pueblo y da una vuelta por día a las murallas de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad muy bien protegida. Da vueltas alrededor de la misma, una vez por día, durante 7 días. Ahora, ¿recuerdan qué había pasado con el pueblo del Señor antes de eso? Que estuvieron mucho tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque mandaron los espías a la tierra prometida. Y cuando estos volvieron y le contaron a todo el pueblo que en esa tierra prometida había gigantes, habían enemigos muy poderosos y que no los iban a poder destruir, tuvieron miedo. Y a causa de ese miedo, no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor, sabiendo esto, sabiendo de que en realidad iban a tener ciertos problemas, porque el primer día, hágase de cuenta de que usted está viendo la muralla de Jericó, caminando alrededor de la misma, el secreto que le dice a Josué es: lo tienen que dar la vuelta, pero en silencio, todos callados la boca, todos callados. En el 7º día van a tocar las trompetas, van a gritar, pero antes de eso, todos en silencio. Porque si alguno hablara, si alguno dirigiera algo, y lo iban a hacer, porque si se acuerdan, el pueblo era bastante quejoso, ¿sí o no? Se quejaron con Josué, se quejaron también con Moisés, se viven quejando, ¿sí o no? Entonces, si alguno se empezaba a quejar, iba a cambiar esa fe, se iba a convertir en miedo. Entonces, mejor en silencio, calladito. Si no tenían nada bueno que decir, mejor silencio. Y el Señor
lo hizo así. Cumplieron el pueblo del Señor, los hebreos, en cumplir las 7 vueltas y las murallas cayeron. ¿Amén? Ahora, quiero que entendamos que en realidad muchas veces en nuestras vidas, aunque los silencios sean incómodos, porque imagínense ustedes, todo el pueblo alrededor, caminando bajo el sol, a nadie se le va a escalar, che, qué calor que hace, ¿no? ¿Ah? ¿No te parece? Y mira esa piedra, esa muralla gigante, y nosotros acá caminando nomás. Miedo. Hubiesen empezado a quejarse de toda esa situación, porque uno diría, bueno, el primer día más o menos lo bancamos, pero ya para el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, ya para el séptimo nos andamos mordiendo los codos para no hablar, ¿sí o no? Entonces es tremendo el hecho, pero es muy cierto que en esas situaciones, en las situaciones más difíciles, en las situaciones negativas en nuestras vidas, es cuando más nos surge el ánimo de querer hablar y decir las cosas. Y muchas veces nos podemos ver atados a esas cosas. Quiero que recordemos una historia más. Cuando el Señor habló con Eliseo, porque resulta que Eliseo acostumbraba a pasar por la casa de una gente amiga de ellos, los cuales no tenían hijos, ¿sí? Eran gente pudiente y le insistían que él viniera a comer a su casa. Esto está en 2 Reyes 4. Entonces, Eliseo, llegaron incluso a construirle dentro de su casa una habitación para Eliseo, ¿sí? Y para Jesse, su acompañante. Y la verdad es que Eliseo les dijo, bueno, ¿cómo puedo yo devolverte algo? ¿Cómo puedo yo? ¿Quieres que hable con algún rey, con algún...? Y la esposa le dijo, no necesitamos nada. Y Jesse terminó comentándole a Eliseo, diciéndole que ellos, como pareja, no tenían hijos. Entonces Eliseo habló con él y le dijo, para este tiempo, el año que viene, vas a estar teniendo un niño. Y esa promesa se cumplió. Ahora, al cumplirse esa promesa, dice la palabra de Dios, de que en un momento estaba el niño y en la casa, y fue hacia al campo para estar con su papá. Y al llegar allá, al estar con su padre, empezó un dolor en su cabeza. Y él empezó a gritar, mi cabeza. Y el padre agarró un criado y le dijo, bueno, llévalo con la madre. Y estando en los brazos de la mamá, el niño muere. Ella toma al niño y lo lleva hasta la habitación que le habían hecho a Eliseo. Lo dejó allí, lo acostó en la cama. Y en una actitud de fe, ella tomó un caballo y se fue hasta buscarlo a Eliseo. En el camino, cuando Eliseo ya veía que ella estaba viniendo, lo mandó a Jesse al cruce para saber qué le estaba sucediendo. Jesse fue hasta donde él ya estaba y le dijo, ¿qué pasó? ¿Algo malo te ha pasado?
¿está bien tu esposo, tu hijo, tu casa? Y ella dijo, sí, está todo bien. Y yo creo que ahí fue un punto cúlmine de su fe. Ella siguió hasta donde estaba Eliseo, le contó a Eliseo lo que le había sucedido al niño. Eliseo volvió a la casa, Dios hizo el milagro. Pero, ¿qué madre en un momento tan difícil no iba a abrir su corazón por completo y decirle, no, la verdad que no está todo bien? ¿No se hubiese visto tentado uno a decir, no, la verdad es que estoy en el peor momento de mi vida, mi hijo acaba de fallecer? Sin embargo, él ya en su fe no declaró palabra alguna, no declaró palabras contra Eliseo, ni contra Dios, ni contra nadie. Ella se resistió de verdad diciendo, va a estar todo bien, yo tengo fe de que va a estar todo bien. Amados, es muy fácil caer en esos momentos difíciles y empezar a hablar cosas que no debemos, empezar a condenarnos en la quejadera de que, bueno, si Dios no hace, porque tenemos esa concepción, ¿no? Uno dice, wow, Dios me va a bendecir a pesar de todo, ¿sí o no? Dios es poderoso para eso, ¿amén? Amén, gloria a Dios. Ahora, Dios ha puesto reglas, Dios ha puesto leyes a la hora de la bendición. Una persona no puede ser bendecida teniendo pensamientos de derrota, hablando de manera negativa. Una persona no puede ser bendecida cuando de su boca no sale más que atropellos contra Dios, donde no salen más que dudas. Y yo no estoy hablando de una cuestión de decir, bueno, como quien en todos los pasillos de la iglesia uno dice, ¿cómo te va? ¿Bien? Ah, no, estoy hablando de hablar en fe, de que ese bien que le contestemos tenga que ver de verdad con un pensamiento en nuestro corazón que se vuelque en palabras de fe, porque tiene que ser sentido de verdad. Cuando Zacarías, les cuento de Zacarías. Zacarías era un sacerdote en el templo, ¿sí? Ya entrado en edad, tenía su esposa, Elizabeth, también entrada en edad. Zacarías recibió la visita de un ángel, del ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel, está en Lucas 1, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías, el Señor ha escuchado tu oración y va a darte un hijo. Y como vio que Zacarías trataba de explicarle que él era muy viejito y que su esposa también, el ángel le dijo, ¿sabes qué? Mira, este muchacho la va a joder, se va a equivocar. ¿Sabes qué, Zacarías? Sí, bien. Te vas a quedar mudo, ¿sí? Te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca, porque te la vas a mandar. Algo vas a decir que va a quitar tu bendición, que va a hacer que ese niño no llegue. Porque seguramente te vas a juntar con tus amigos y vas a decir, ay, vino un ángel y se habrá equivocado porque me dijo que iba a tener un hijo. Y yo era viste que yo soy re viejo. Algo iba a decir. Siempre en los cursos de matrimonio molesto un poco con eso. Porque les digo que la mujer y el hombre somos muy distintos, ¿cierto?
Pero somos distintos porque estamos hechos de materiales distintos y hemos nacido en lugares distintos. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el Señor creó al hombre del barro, ¿sí? Y a la mujer la creó, ¿de dónde? De la costilla de la mujer, del hombre, ¿sí? A la mujer la tuvo que tallar de un hueso, al hombre le tuvo que dar forma, ¿desde dónde? Del barro. Entonces los hombres la embarramos, ¿eh? O sea, ya de principio es así. Entiéndanos, mujeres, somos de otro material. Entonces el ángel dijo, ¿sabes qué? Te vas a quedar mudo, porque algo vas a decir que va a hacer que llegue la bendición a tu vida. Amado, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, porque todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. ¿Sí? Todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Entonces, cuando nos toque hablar, hablemos palabras de vida, no de muerte. Hablemos palabras de bendición, no de maldición. Hablemos palabras de riqueza, no de pobreza. Hablemos palabras de salud, no de enfermedad. Amén. Seamos conscientes de lo que estamos hablando. La palabra de Dios dice en Salmos 141, versículo 3, dice así: pon guardia en mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Es un salmista el que está escribiendo esto. Algunos se lo atribuyen a David, ¿sí? Otros dicen que fue un salmista nomás. Pero es una persona que está abriendo su corazón a Dios. Una persona que está entonando una canción, que está hablando, que está diciendo. Y mira lo que pide: que Dios ponga guarda en su boca. Que Dios lo ayude a controlar los dichos de su boca. En muchas ocasiones nosotros hemos a veces hablado mal de nosotros mismos, diciéndonos, no, yo no voy a poder, no, si tanto tiempo he estado sin trabajo es porque no voy a conseguir nada. Y muchas veces contra otras personas. No, pastor, porque mi esposo no sabe lo que usted, no sabe lo que es. No, porque este niño ya me tiene harta, está terrible de rebelde. Amados, tenemos que ser conscientes de lo que dice nuestra boca. Tenemos que ser conscientes de esas cosas. Porque en definitiva todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Todo lo que digamos puede edificarnos o derribarnos. Pueden darnos mucho gozo o pueden destruirnos. Hoy quiero que se ponga de pie, si los músicos me acompañan. Sí, como el Señor le cerró la boca a algunas veces a algunos personajes de la Biblia, ¿no? Entendiendo de que a veces el valor del silencio es mejor que decir cosas vanas, que hablar de más, que decir cosas que no debemos. Porque con la boca en un segundo podemos llegar a perder todo en la vida si no tenemos cuidado de las cosas que decimos.